carbonización incluso tiene más propiedades en algún sentido respecto a los antirradicales libres o algo por el estilo. Pasa lo mismo con los arándanos. Ahora, si vos comparás el tomate con el tomate seco, y el tomate seco, en lugar de ingerirlo, lo fumás, capaz que no te hace bien. Entonces, con el cannabis debe pasar exactamente lo mismo. Si vos lo fumás, te hace mal. Ahora, si preparás un aceite para ingerir en las porciones que te indica el doctor, probablemente sea medicinal y hasta bueno. Ahora, no hay que confundir, son dos cosas completamente distintas por más que salgan de la misma planta. Los cigarrillos hacen mal a los pulmones y al cerebro y a muchas cosas más, y a la coordinación mental. Entonces, a no confundir. Muy bien, bueno, acá tenemos algunos mensajes más. Aguja nos dice, o cultivamos para no enfermarnos. Marian nos dice, el problema es la ignorancia, arrogancia de estas madres. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata investiga el aceite de cannabis. Hay un sustento médico científico para el uso del cannabis medicinal. En oncología es ampliamente utilizado como analgésico. Juan nos dice, teniendo como experiencia reciente las guerras del opio, ¿cómo podemos ser tan autodestructivos de legalizar los estupefacientes? Y bueno, y ahora seguimos porque tenemos en línea a Félix Piacentini, que es el director ejecutivo de Noanomics. Hola Félix, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Che, bastante economía para hablar hoy, así que vamos a ver por dónde vamos, pero lo primero me parece que es ganancias, ¿no es cierto? Sí, se digamos conoció que, el proyecto del Ejecutivo. Sí, vos sabés que estaba, bueno, obviamente ahí uno se mete un poco en la tarea del contador, ¿no? Nosotros a veces nos quejamos los economistas que los contadores hablan de economía, pero bueno, yo, digamos, viste, y acá hay un tema, ¿no? A veces este gobierno es como que es medio confusa la comunicación, ¿no? Porque viste que en todos lados trascendió que sube el mínimo no imponible un 15%, ¿no? Sí. En el proyecto de ley no está, ¿no? O sea, eso. Entonces, no sé si eso quizás, estoy hablando de mi ignorancia, eso está previsto en otro lado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que trascendió, subir un mínimo, el mínimo no imponible un 15%, que evidentemente va en contra de la propia previsión del gobierno para la inflación el año que viene, ¿no? De un 17, ¿no? No alcanza a cubrirlo, es decir, lo subo, pero no tanto. Por lo tanto, claro, más gente va a pagar ganancias. Claro, digamos, además si se cumple la previsión del 17, yo todavía pienso que es posible, pero hay muchos que piensan que no, que va a andar más cerca del 20 o del 22%, o incluso hasta el 25%. De todas maneras, eso hace que, bueno, claro, puedan entrar más. Lo positivo, eso sería, digamos, lo no tan bueno. Lo positivo es que se han actualizado las escalas para que sea más progresivo, porque vos sabés que hoy, de entrada ya, uno, digamos, que con un poquitito, digamos, de aumento de ingresos, ya entra en la escala más alta, ¿no? Claro. O es fácil, digamos, mejor dicho, no sé si es tan fácil, pero es mucho más fácil que hoy, o mejor dicho, que con este proyecto, porque este proyecto arranca la escala en un 5% y va hasta el 35%, afortunadamente ahí también el gobierno, y esto de que era un trascendido, la idea de poner una alícuota del 45%, yo tengo entendido que no era un trascendido, sino que era la intención original. Afortunadamente ahí se tomó conciencia de que era un disparate, ¿no? Vos sabés que yo entiendo que el propio ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Pratgay, lo negó siempre, incluso internamente, en algunos ámbitos en los cuales se le preguntaba, ¿no? Y él decía, eso no, por lo tanto podríamos pensar que haya tenido alguna función de amortiguar los efectos desencantadores de cualquier proyecto de ganancia que presentaran, ¿no? Asustar un poco para que sea menos monstruoso de lo que se anunciaba. Claro, ese análisis es muy bueno y es probable que sea una estrategia, ¿no? Lo que pasa es que asustaron por arriba y terminaron A ver, pero digamos que terminaron, Félix, amenazando por arriba y asustando en serio por abajo. Claro, pero digamos, lo que no podemos ser tan inocentes es que no haya sido un tanteo, digamos, para hablar bien de pronto, porque también, digamos, que cuando trascienden esas cosas es porque alguien lo deja trascender. Por eso está muy bien que la sociedad en ese sentido se oponga férreamente, ¿no? Y pinche esos globos de ensayo, como se dice.
Claro, es bueno eso por un lado y por otro lado es bueno que el gobierno tome nota, ¿no? Sí, porque claro. viste que hay veces que no. Ah, no, bueno, yo todavía presupongo que un cambio fundamental entre el gobierno anterior y este es que cuando asusamos cierta oposición respecto a una cosa es porque hay la predisposición a escucharla. Claro, eso hay que destacarlo porque es bueno. O sea que, digamos, que tiene componentes no tan buenos, obviamente sube el mínimo imponible, es una buena una buena noticia porque versus nada está bien, y lo que sí es positivo es que se hace más equitativa la escala y es más progresivo, y tampoco me queda claro, está bien, si aumenta a un menos ritmo que la inflación, va a empezar a pagar más gente, pero claro, no me queda claro porque del todo el tema de si la gente se tiene que poner contenta, no en el sentido de que esto calcula evidentemente el gobierno, o no sé si ese es el cálculo actualizado o no, que esto tenía un costo fiscal de 27.000 millones de pesos. Eso quiere decir que digamos, es una medida de disminución de carga fiscal, en definitiva, sí, en el agregado, ¿no? Sí, sí, sí. Supuestamente intuyo yo, digamos, las escalas más progresivas, el que arranca ahora en un 5% y los que pagan por primera vez el primer año un 2%, pagarían menos. Así que desde ese punto de vista implica un esfuerzo fiscal. El problema, que eso es una buena noticia, si es que reduce efectivamente, aunque sea la presión fiscal total, es cómo lo vamos a financiar a eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría que cuando se promuevan medidas que está bien, yo estoy siempre a favor, es más, hay que disminuir impuestos en la Argentina, pero en el mismo momento que disminuyes impuestos tenés que ver qué gasto vas a dar de baja en la misma proporción, ¿no? O sea, porque si no, ¿con qué lo vamos a financiar eso? Bueno, de deuda, digamos, esto ¿no? que vos traes sirve como vara para medir la irresponsabilidad de ciertos actores políticos que te piden todo, es decir, que se disminuya la carga impositiva, pero que no se emita, que no se endeude y que se siga gastando o aún se gaste más. Entonces, exactamente, como una cosa imposible. O sea, claro. Esa brecha la cubrimos con en este caso, bueno, está bajando impuestos, o sea, o subís otro impuesto, o te endeudás, o lo cubrís con emisión monetaria, que este gobierno, eso sí lo ha dejado claro, que no va a recurrir a esa, Félix, más de un máximo de 150.000 millones de pesos por este año. ¿Qué hace más progresivo? Es el pequeño detalle que hay que incorporar, digo yo, en el mismo debate, ¿no? Porque sí, si no, claro, no sirve ver solamente una pata de la cuestión. Bueno, por eso no sé si hizo bien el gobierno. Una de las cosas que se dicen, y es una interpretación más o menos unánime, es que el gobierno con esta propuesta, que es bastante menos de lo que ciertos sectores esperábamos, es fiel a sus propios números, ¿no? Y que entonces por eso, primero el presupuesto y después esto. Por ahí tenían que discutirse juntos, porque ahí es cuando aparecía la posibilidad real de mejorar la propuesta de rebaja impositiva y entonces la obligación de disminuir el gasto. Al hacerlo de esta manera te dicen, ya definimos que voy a gastar tanto. De modo que un poco el límite, el techo a cualquier reforma sobre ganancias o a cualquier otro impuesto ya lo puso. Claro, no, por supuesto, digamos que igual eso no quita, hubiera sido el escenario ideal, ¿no? Pero eso no quita de incluirlo, digamos, en la discusión hoy, ¿no? La cuestión es que, claro, viste que está la lectura de que, bueno, en realidad el gobierno acá actúa apurado por la presión de masa, ¿no? De incorporar el debate hoy. Sí, no de las masas, sino de masa. Sí, de las masas, sí. Y de masa. Félix, en teoría, ¿qué hace más progresivo el impuesto a las ganancias? ¿Que más gente pague menos o que menos gente pague más? No, que vos pagues más a medida que ganes más. ¿Sí? Esa es la progresividad, digamos, ¿sí? Lo que había hoy era una escala que era progresiva, pero resulta que las escalas en valor, digamos, en donde vos, ¿no? Que eso es lo que se subió ahora, caías enseguida en la alícuota máxima, digamos, ¿no? O sea, este ejemplo de que está dando vueltas por ahí. Porque ¿cómo eran los saltos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo son los saltos en la actualidad? ¿No van de 5 en 5? Van de 5 en 5, pero el mínimo, digamos, que la ganancia imponible sobre la que está calculada se actualizó. Claro. O sea, hoy, por ejemplo, si vos ganás por encima, si la ganancia imponible acumulada, el mayor tramo, tenés que tener una ganancia imponible neta acumulada de más de 426.000 pesos
para tributar un 35%. Claro. ¿Sí? O sea, acá hay, por un lado, y eso ya es una cuestión más técnica, ¿no? Bien de contador, por un lado, la alícuota, que sí, que digamos que se hizo, la escala, mejor dicho, de la alícuota, que se actualizó y empieza en 5%, antes empezaba en 9%, y por otro lado, el valor sobre el cual se calcula. Las dos cosas se actualizan. Sí. ¿Sí? En ese sentido, eso es lo que le da mayor progresividad. Pero digamos, la categoría más baja sigue tributando 5. Sigue tributando 5, pero hoy tributa 9%, claro, la categoría más baja. ¿Sí? Pero digo sigue porque se esperaba que fuesen 2. Bueno, es 2%, el proyecto estipula un 2% el primer año que vos entrás a pagar ganancias. Okay. O sea, eso es lo que amortigua. En tu inauguración de ganancias, que nunca es una buena noticia, pero por lo menos ahí tenés el 2%. De todas maneras, lo que esta actualización se hace por año, ¿no? Eso debería hacerse, lo ideal hubiera sido, y eso demuestra quizás el apuro, que se vayan actualizando el mínimo imponible y las escalas en pesos por inflación, para no tener que discutir. Pero el proyecto lo contiene, 2018 y 2019 aparentemente le ganarían a la inflación. Lo que pasó es que estamos todos mirando el cuadro para el 2017, pero tiene 2 cuadros más. No, por eso, pero está la actualización hasta el 2019 nada más. Ah, bueno, pero para lo que estábamos acostumbrados, digo, sí, es poco futuro, no, claro, pero es algo. Es como está a medias, digamos. Lo incluye una actualización para cada año y además llama la atención que estaba viendo que no he encontrado una explicación coherente de nadie, que en el 2018 aumentan los mínimos no imponibles, es una barbaridad, digamos, ¿no? Un montón, ¿sí? Se duplican, entonces el salto es enorme. ¿Es un error de tipeo? No. Es una cuestión, porque después en el 2019 prácticamente el aumento es muy bajo con respecto al 2018, ¿no? Pero el salto está en el 2018. Claro, ahí hay un salto enorme que me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque, digamos, no entiendo cuál es la explicación técnica, ¿no? De ese salto tan abrupto, pero digo... Bueno, ese esfuerzo acumulado, Félix, todo el esfuerzo que no se hizo este año te lo reconocerán un poco... No. Pero ahí es donde digo esa falla de comunicación, ¿no? Porque si vos ves una cosa así, lo lógico sería que alguien te lo explicara, ¿no? O sea, claro, te contaran, no te puedo dar todo este año, pero fíjate que el año que viene te vamos a dar bastante más. Claro, tal cual. De todas maneras, al margen de eso, que está bien que se actualice año por año, la actualización solo llega hasta el 2019. Para dejar de discutir de una vez, hubiera sido bueno poner un mecanismo de actualización por inflación en algún momento, como para que decimos, mira, esto es automático, no hace falta que haya ni costo político, ni presión social, ni presión política cada tanto para que discutamos de nuevo el mismo tema, ¿no? Pero bueno, ese debate todavía lo vamos a tener, evidentemente, porque esto es un parche, digamos, ¿no? Félix, te hago una pregunta más vinculada con política, pero tiene que ver con lo federal que vos seguís tanto. ¿Cuál es la función de los gobernadores en esto? ¿O cuál ha sido? Porque ellos se ven perjudicados en el retoque de un impuesto coparticipable. Sí, en realidad ahí entramos en la negociación, claro, ¿no? Cada vez que vos tocas algo que va a disminuir la coparticipación, que de todas maneras, empezando por el costo fiscal, si son 27.000 millones de pesos que calcula el gobierno, es nada, ¿no? En realidad el costo fiscal, imagínate, en 24 provincias estamos hablando, ¿no? De un impacto muy marginal, que en realidad tampoco es pérdida neta para una provincia, porque en realidad tus ciudadanos tendrían, algunos, ¿no? Tendrían más ingresos disponibles y podrías recuperar parte por actividad económica y por recaudación de ingresos brutos, ¿no? Pero, o sea, pero bueno, evidentemente no es lo mismo recuperarlo indirectamente que directamente. Ahí entramos en la negociación que nos da nuestro mal régimen de coparticipación, que deja un gran grado de discrecionalidad en el reparto de algunos fondos, ¿no? Y ahí, bueno, los gobernadores, yo intuyo que aceptan una cosa en la medida que les prometan aumentos por el lado discrecional de remisión de fondos, ¿no? O sea, fuera del régimen de coparticipación. Por lo menos eso es lo que se estila, ¿no? Entonces, está bien, me disminuyes coparticipación, pero mandame más ATNs o mandame más directamente transferencias discrecionales de alguna cosa, ¿no? Ahí es
el penoso sistema de negociación el toma y daca. de distribución de fondos federales que tenemos en Argentina y que tenemos que reformar alguna vez, ¿no? Que ya tendríamos que haber hecho hace tiempo, pero más de 20 años de retraso y seguimos discutiendo. Sí, cuando es vaca gorda porque es vaca gorda, cuando es vaca flaca porque es vaca flaca, nunca es el momento. Claro, tal cual nunca es el momento y mientras tanto estamos en la negociación, ¿no? de gobernadores que están en Buenos Aires en vez de en sus provincias gobernando. Sí, completamente. Félix, muchísimas gracias por la charla. Por favor, a vos, Nico, un abrazo grande. Un abrazo grande. Era Félix Piacentini, que es director ejecutivo de NOA Nomics. Me quedo con dos cositas más que decir a propósito de esto. Una tiene que ver con o básicamente una, ¿no? Tiene que ver con esto de la comunicación. Si se fijan, y yo jugaba con eso en algunos posteos en las redes sociales, el golpe que le asesta sobre todo Sergio Massa, ¿no? Poniéndose en el centro del debate, él mismo a propósito de ganancias, pero poniendo en el centro del debate político el tema de ganancias también, al gobierno que cumplía un año de elegido. Se supone que aún comunicacionalmente, cuando uno cumple un año de haber sido elegido, y si durante la gestión, precisamente por ser gestión, enojó a algunos y perdió ciertas adhesiones, se remonta casi litúrgica, mágicamente, a ese triunfo un año atrás y trata de beber, ¿no es cierto?, de aquel momento alguna reconciliación, una fuerza nueva para recobrar impulso. El gobierno no pudo hacer esto, porque se lo pinchó Massa trayendo sobre la mesa un tema que ciertamente lo iba a poner en un lugar difícil. Ningún proyecto del gobierno, dada esta restricción fiscal, iba a contentar a todo el mundo como lo había prometido. Mucho menos iba a derogar ganancias para algunos sueldos como le habían hecho prometer. Entonces, ojo con esto, yo no sé si fue queriendo o sin querer, pero es un golpe maestro. Le aguó la fiesta a el gobierno de Cambiemos, que no pudo ni siquiera recordar su triunfo por estar ahí ocupado minuto a minuto, empujado en el lugar de la defensiva, ¿no?, en desarticular una apuesta de otro. La verdad que ese matiz me parece muy importante. Y hablando de Massa, esto era lo segundo, se entiende un poco mejor lo que hizo Massa. Massa no presentó un proyecto de ley, lo decíamos ayer, había algunos proyectos de ley presentados por personas de su espacio, como básicamente Graciela Camaño, pero lo que hace con esto es poner el tema sobre la mesa. Yo realmente reitero esta interpretación de que lo hace además para aguarle la fiesta. Fíjate, si no estábamos recordando el triunfo, fíjense esto también, se me ocurre ahora, estábamos recordando el triunfo de Mauricio Macri contra Daniel Scioli en una instancia en la que Massa ya no jugaba. En la rememoración litúrgica de aquel momento en el cual Massa no jugaba, Massa no ocupaba ningún lugar. Y lo que hizo fue ponerse en el medio de la escena y pinchar el recuerdo de ese escenario. Fue un decir de Massa, tácticamente me parece exitoso. Yo sí estoy presente, aunque hace un año no haya podido jugar. La verdad que en ese punto es interesante. Y lo que él hace es poner el tema sobre la mesa y en términos legislativos, marcar un poco la cancha políticamente, sin tener un proyecto propio. Luego veremos si con algún dictamen de su fuerza en el marco de la discusión en comisión o en la discusión artículo por artículo, en el debate en particular ya en el recinto. Pero esa fue, me parece, la apuesta de Sergio Massa y de su frente renovador.